Que recién se conectan a Exitosa, son las 10:11 de la mañana. Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta del día para las redes sociales: ¿creen ustedes que el Contralor de la República será expectorado de su cargo? Estaba viviendo las últimas horas. Se supone que el informe del grupo de trabajo, cuya primicia, bueno, me dicen que es el borrador del documento, pero lo cierto es que están discutiendo en este momento el reporte sobre este tema. Se creó un grupo de trabajo encabezado por el congresista Marco Arana, que ha entregado sus conclusiones, y las 4 conclusiones es que para afuera, que se tiene que ir el Contralor General de la República. Esto evidentemente va a generar una enorme controversia. Vamos a ver cómo vota cada uno de los miembros del Congreso. Sus respuestas a esta pregunta sobre si hay o no, o si sacarán o no al Contralor de su cargo, pueden enviárnoslas a Exitosa P en el Twitter o en el Facebook a Exitosa Noticias. Yo rápidamente quiero hablar sobre lo que pasó el día sábado. Lamentablemente ayer tuve un problema personal y no pude llegar, pese al esfuerzo que hicimos de cambiar de horario. Fue un enorme enredo que finalmente lamento. Le pido disculpas desde acá a Patricia Juárez y al señor Marco Guamán, que eran nuestros invitados ayer, y yo no pude lamentablemente llegar. Lo que sí quiero decir es que la historia es bien simple y la voy a contar rápidamente. Un miembro de nuestro equipo de investigación me dice que existe un video donde se acredita un acto de corrupción, y hay un señor que se llama Marco Guamán, que es dirigente de uno de los centros estos comerciales, que tiene el video en la mano y que me lo quiere entregar. Yo hablo con el señor Guamán y quedamos en encontrarnos en el Starbucks del Centro Cívico de Lima el día sábado, más o menos a las 10:30 de la mañana debe haber sido esto. Nos encontramos en este lugar público. Dicho sea de paso, yo le invité el café al señor Marco Guamán y yo me tomé un agua mineral. Está todo registrado en video. Luego llegaron personas cercanas al señor Guamán, porque él es parte de un movimiento, ¿no?, donde algunos de sus miembros son políticos. Está el señor Ciro Silva, que yo no sabía que tenía vinculación con el señor Marco Guamán. Ni es el caso el tema, y en un momento el hijo del señor Guamán nos toma una foto, porque así de transparente es el asunto. Es más, el hijo del señor Marco Guamán es el que trae el video y lo entrega. Punto, nada más, no hay nada oscuro, no hay nada misterioso. Y lo que yo lamento es que la gente de la Municipalidad de Lima, porque esto ha sido movido, y yo lo voy a acreditar el día sábado en la noche, en la revista Sábado, han circulado la versión de que yo estoy en una especie de conspiración. Siempre responden de la misma manera, que se han pagado 100.000 soles, o sea, por la publicación de esto. Simplemente me parece una falta de vergüenza el estar promoviendo la circulación. Yo solo espero que no se estén usando recursos de la Municipalidad de Lima para organizar campañas en el Internet. Yo solamente espero que eso no esté ocurriendo. Lo cierto es que el día de ayer ya se entregó, como corresponde además, el video tal cual lo recibimos. O sea, recibimos un DVD, y ese DVD es el que hemos entregado al Ministerio Público el día de ayer, al despacho del fiscal Sanabria, que es el encargado de anticorrupción. Él es el que tiene, es más, voy a leer exactamente el texto de lo entregado. Dice: la presente es para saludarlo y a la vez cumplimos con hacerle llegar el video exclusivo que nos hizo llegar el señor Marco Guamán Valencia el sábado pasado para poder utilizarlo dentro de un reportaje, etcétera, etcétera, ¿no? En el video, y esto es a lo que quería hacer referencia, el día sábado nosotros habíamos logrado determinar la identidad de Edgar Miguel Horna Segarra, pero no sabíamos quién era el otro personaje. Horna fue un hombre que el año 2013 fue procesado por corrupción y la municipalidad lo exculpó de toda responsabilidad en un proceso administrativo interno, por falta de pruebas, dicen. O sea que el señor ha seguido 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, haciendo las fechorías aparentemente que había estado haciendo hasta el año 2013, y por lo cual fue denunciado por algunos comerciantes. Pero no sabíamos quién era el otro señor, porque este Horna pasó de fiscalización, se supone que trabajaba en otras... O sea, nadie podía dar una explicación clara de dónde diablos trabajaba el señor Horna. Lo que es cierto es que está en la planilla y es un trabajador permanente de la municipalidad. Pero lo que a mí me llama la atención es que los representantes de la Municipalidad de Lima, que estuvieron el sábado en la noche en el programa La Revista Sábado de ATV, no nos dijeron que el otro señor que estaba ahí sentado, a quien el señor Cristian Rosenthal, que es el gerente de fiscalización, conoce perfectamente, estaba ahí, y ese señor se llama José Juan Cusco Quispe.
ese otro personaje que está sentado al lado de este hombre de apellido Horna, Segarra, es un funcionario activo en este momento de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Es un fiscalizador. Entonces, ya, yo no lo sabía porque yo me he enterado el sábado de esta historia, pero el día domingo a mí me han revelado la identidad de este hombre. O sea, ¿por qué los miembros de la Municipalidad de Lima que estuvieron el sábado en la noche no nos dijeron ese otro es esta persona y la vamos a denunciar? Porque no lo dijeron y lo sabían. Entonces, por supuesto que vamos a seguir con esta historia y no nos van a parar las amenazas, los insultos que están promoviendo en las redes sociales, ¿no? Que sinceramente me parecen vergonzosos. Lo único que hemos hecho nosotros es cumplir con nuestro deber. Acá no hay detrás ningún interés político de ninguna índole, sino hay la indignación ciudadana, ¿no?, frente a una secuela de incendios y de hechos que lo que nos están mostrando es una enorme responsabilidad en el manejo del control, ¿no?, sobre estas bombas de tiempo en lo que se han convertido algunos centros comerciales y donde lo que habían denunciado en general los comerciantes es que los extorsionaban. Es decir, te chapaban en falta y en vez de sancionarte te cobraban para que puedas seguir operando. Y ahora tenemos por primera vez una evidencia de que eso ocurría, una grabación en un video donde se le está pidiendo 50, 40 mil soles. Pero tenemos otra evidencia más que se presentó el día sábado, que una comerciante de Nicolini dice que les pidieron 200 soles a cada uno para darles la licencia, que es otro hecho que tiene que explicarse. ¿Cómo tú en un edificio de 5 pisos puedes decir el primero puede operar, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto son una bomba de tiempo? O sea, explíquenme ustedes cómo se iba a incendiar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el primero era un lugar seguro. No era un lugar seguro, pues. Y yo hago la pregunta, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Que los de abajo pagaron y los de arriba no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho a estar molestos y a exigir explicaciones. Y ningún insulto y ninguna tergiversación nos va a detener a nosotros en nuestro... Yo creo que estamos expresando la indignación de la gente, ¿no? Yo le reitero, ayer estuve llamando insistentemente a Patricia Juárez para disculparme por el desencuentro. Yo la invito el día de mañana, me comprometo a que será una entrevista solo con ella. Solo ella y yo estaremos acá para conversar de estos temas de la manera más cordial que sea posible. Porque yo creo que a quien debería interesar, en primer lugar, que esto se aclare y que los responsables sean sancionados, sea quien sea el nivel al que haya que llegar, deberían ser las más altas autoridades de la Municipalidad de Lima. Está con nosotras la congresista Indira Wilca. Bienvenida, Indira. Disculpa por haberte robado estos minutos. Creo que es importante que la ciudadanía conozca. Yo además fui testigo de... Tú estuviste ahí por otro tema, ¿no? Por otro tema, pero compartimos la indignación de lo que se vio y creo que la actitud de quienes son autoridades de la ciudad debería ser justamente deslindar con cualquier tipo de acto de corrupción. Entonces no puede ser que más bien haya una actitud de apañamiento o de complicidad. O sea, si no hay nada realmente que los involucre a quienes son altas autoridades, al alcalde, a la señora tienda alcaldesa, lo que deberían haber es justamente hacer un acto de deslinde con ese tipo de funcionarios. Pero lo que estamos esperando... Ir hasta el final de lo que está pasando, porque hace rato que se habla... Es como en los casos de la corrupción en la obra pública. Todo el mundo sabía que había corrupción en la obra pública. Hasta que no ha venido la evidencia de Odebrecht, no nos hemos tomado en serio. Y hemos decidido agarrar el toro por las astas. Es un acto de demasiada pasividad. Ya ni siquiera para comentar cuál fue la actitud del alcalde los primeros días de la tragedia, o sea, aparecerse un día después, intentar nuevamente culpar a la gestión anterior. Menos mal que existía esta aplicación de Google Maps que demostraba que efectivamente estos containers han sido puestos durante su gestión. O sea, claro, todo el tiempo la actitud es de lavarse las manos, y lo que creo que estamos esperando los peruanos en general, pero los limeños en particular, es que las autoridades sean responsables de sus acciones en el marco del cumplimiento de la ley. Es lo único. Indira, comencemos, hay un montón de temas para hablar. Primero el tema del Contralor. Yo tuve acceso muy temprano hoy día en la mañana a lo que es el documento que supuestamente está poniéndose a votación en el grupo de trabajo. Llamé al Contralor, porque es lo que normalmente hacemos, y le dije, este documento es el que está en discusión, ¿qué tiene usted que decir? Y me dijo, no, es un borrador, porque me siguen pidiendo información. Eso todavía no algo así como que todavía no ha terminado la discusión en el grupo de trabajo. Pero ¿en qué punto está? Mira, tema. Yo entiendo que hoy se va a presentar este borrador, se le ha pedido más información al Contralor y el día de mañana tendría que ya culminar el trabajo de esta comisión. Entonces, lo que hay son suficientes indicios. Tú has dicho muy bien, hay un borrador que ya lo tienen en su poder congresistas que son parte de este grupo
y que lo que demuestra es que hay un conjunto de indicios sobre los cuales se puede tomar una decisión. Evidentemente, lo que todos queremos en el Congreso es que este proceso de indagación culmine de la manera adecuada para que no haya ningún tipo de cuestionamiento sobre el procedimiento que se ha tomado para llevar a la decisión de remover a este señor. Pero sí creo que hay una voluntad mayoritaria de las bancadas en el Congreso por dar por culminada su tarea al frente de la Contraloría. No puede seguir desprestigiándose la Contraloría por los hechos que este señor ha cometido y sobre todo por la forma en la que está encarando el proceso de investigación que le sigue. O sea, lo que ha hecho el fin de semana es, por ejemplo, lanzar una amenaza soterrada sobre una ministra, ¿no es cierto?, diciendo que tiene un informe que señala responsabilidades penales, ¿no?, cuando esta ministra todavía parece que no ha terminado de hacer su descargo. Entonces parece que está jugando a hacer medición de fuerzas para intentar mantenerse en el cargo, para presionar a quienes están tomando la decisión de su continuidad. Ahora, lo que dice este documento es que son las conclusiones, ¿no?, que el señor Contralor ha cometido falta grave al realizar actividades lucrativas con la compra de automóviles mientras ejercía una función de vicecontralor. En segundo lugar, que él tiene responsabilidad porque se habrían realizado pagos que no se arreglan a ley para una persona vinculada a él. En tercer lugar, que ha cometido falta grave en la coacción que él habría cometido contra Walter Grados Aliaga, que es su subordinado, que es el que lo denuncia, ¿no es cierto?, cuando lo cita él a su despacho para pedirle que retire la denuncia y que primero converse con él. Y finalmente encuentra una falta grave también en relación a operaciones comerciales realizadas con un proveedor de la Contraloría. En todos los casos lo encuentra responsable, o sea, encuentra 4 razones, bastaría una para removerlo, pero encuentra 4. Bastaría una de esas y creo que lo ideal hubiera sido que el propio Contralor dé un paso al costado, sin embargo va a tener que ser el Congreso el que tome esa decisión y a mí me parece que es una decisión que la gente está esperando hace mucho tiempo. Los indicios de irregularidad se han descubierto ya, ahora, creo Indira, que debería ser algo que se zanje pronto. Sí, sin embargo, es innegable de que yo a veces me siento que esto es como una película de Tarantino, esas donde tú no sabes quién es el bueno. No hay buenos en esta película. Es decir, el gobierno se le lanza a la yugular y el Grupo El Comercio, porque hay que decirlo, o sea, lo han estado expurgando, pero de una manera increíble, a ver qué le encontraban, ¿no? Estaban desesperados porque salga el Contralor. Y la sensación que te daba, mirado desde afuera, es que estaban preocupados por el contrato Kunturhuasi, donde dicho sea de paso, el señor Graña era supervisor, o sea que la anulación de la concesión a Kunturhuasi es un perjuicio para el Grupo Graña, que es accionista del Grupo El Comercio, ¿no es cierto? Está afectando los intereses de este grupo. Y aparentemente el Contralor tenía la voluntad de presentar una serie de denuncias, observaciones contra una serie de obras, sobre todo en los megaproyectos, y que la gente del gobierno no quería que esto ocurra. Es decir, que había una intencionalidad política de parte de la gente del gobierno del Grupo El Comercio para sacar al Contralor. Mira, por eso en este tipo de situaciones acá no se puede evaluar esto de acuerdo a un cálculo político. O sea, hubo quienes, por ejemplo, en su momento también se opusieron a la salida del ministro Torne, aunque supimos de su participación en este audio vergonzoso en el que se intentaba, yo no sé si en todo caso concretar algún tipo de decisión, ¿no?, sobre la Contraloría, pero por lo menos ya el hecho de que esta conversación se sostuviera en los términos en los que se hizo, ya tenía una responsabilidad política el ministro, y más hablando a nombre del presidente de la República. Entonces dijimos que su salida se ameritaba por esa razón. Y lo mismo en el caso del Contralor. O sea, no se trata acá de apañar a uno para golpear al otro. Claro. Es el juego al que se están aproximando seguramente algunos grupos en el Congreso, algunas bancadas, ¿no? Lo que se trata es justamente evaluar la responsabilidad política y mirar qué hay detrás de eso. En el caso de del Ministerio de Economía y Finanzas es claro que no se puede seguir intentando promover algunos proyectos de inversión privada grandes a cualquier costo. O sea, saltándose incluso especificaciones técnicas. Ahora hemos estado discutiendo sobre además cuáles son las prioridades que debería tener el país y el gobierno. Es decir, estás desesperado por ver de dónde sacas la plata, por terminar un proyecto, ¿no?, que como han dicho especialistas como el señor Lagos, te va a costar 7.000 millones de dólares y si lo pones a la venta, si lo vendes a 1.500 va a ser un gran negocio. Es decir, que vas a perder por lo menos 5.000 millones de dólares en el camino. O sea, ¿qué sentido tiene que eso sea una prioridad? Ya, es que ya empezamos la obra, hay que terminarla. Por supuesto. O sea, cuando no tienes plata para los médicos, no tienes plata para ¿no es cierto?, para resolver la crisis de inseguridad, no tiene, o sea, las prioridades tienen que ser otras. Y lo mismo en el caso de la Contraloría. Hay un problema, además de fondo, que no va a acabar con la salida del señor Alarcón, que es que la Contraloría se ha vuelto una institución que no es confiable. O sea, desde la gestión del señor Curi, esta institución está absolutamente cuestionada, no ha cumplido su tarea, que es la de efectivamente fiscalizar a los gobiernos. Claro, entonces, la pregunta que mucha gente se hace es cómo hemos llegado al punto que hemos llegado de crisis, digamos, en relación al tema de la corrupción,
Pero no es un tema... Y la Contraloría no haya anotado todo lo que iba ocurriendo, ¿no es cierto? Claro, no es un tema sorpresivo, porque se ha alertado hace muchos años que la Contraloría tiene que ser fortalecida para garantizar una mayor autonomía. No puede ser que los organismos de control interno, por ejemplo, de cada municipalidad o de cada gobierno regional, sean los que dependan, claro, absolutamente de cada autoridad. Entonces, tú estás alimentando justamente esta dinámica de dependencia con posibles actos de corrupción. Si hiciéramos realmente una reforma para la Contraloría y garantizando que sea absolutamente autónoma, tendríamos, yo creo que en un mediano plazo, una institución que realmente se recupere y que esté al servicio de los ciudadanos. Entonces, sí hay trabajo por hacer, como digo, no se acaba con la salida de este señor Alarcón, que no, además sale Alarcón, el gobierno tiene que hacer una propuesta de una terna, y el Congreso tendrá y el que Congreso elegir. es el que tiene que resolver entre los propuestos por el Pero gobierno. sobre Entonces, esa elección, lo que tiene que garantizarse es que haya mecanismos que le permitan a quien esté ocupando el rol de dirección en la Contraloría claro. una mayor autonomía. Ahora, tenemos un problema o dos en este momento. El primero de ellos es el que tiene que ver con el anuncio de la decisión del presidente, porque está claro, a estas alturas creo que nadie duda de que el presidente le dará el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué consecuencias va a tener eso en relación a ustedes? Bueno, en primer lugar, a la yo ya no relación sé qué del Frente creer. Amplio Yo no sé qué creer de lo que dice el presidente, no, porque un día dice una cosa y en la misma entrevista parece que dijera algo completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, en relación a su actuación, en relación a la bancada fujimorista. Pero finalmente, más allá de lo que él decida, yo creo que lo que tiene que quedar clarísimo hacia la ciudadanía es que una decisión como esta no puede ser tomada en términos de un cálculo político, ¿no? Él lo que pretende... supongo es resolver esta crisis política en la cual está su gobierno y pretende resolverla dándole es un puente de plata, así es, dándole para que, ¿no? este favor de forma ilegal, en este caso al fujimorismo. Entonces no configura en primer lugar la posibilidad de un indulto en esta situación, o sea, no es un indulto ¿Tú común. crees que no procede legalmente? A ver, el indulto común, que es la facultad que tiene el presidente en cualquier circunstancia, no procede porque el señor Fujimori es un condenado por delitos de lesa humanidad. El indulto humanitario, que es una posibilidad que sí le podría caber, no está determinado porque eso tiene que determinarlo justamente una comisión médica, que determine que el señor se encuentra en una situación de humanidad. Pero igual al final es una decisión personal del presidente. El presidente tiene esa atribución. Es una decisión personal, pero está mediada por condiciones muy específicas. O sea, no se trata de una decisión personal. Ahora, los fujimoristas y los abogados dicen que en realidad, si bien en la sentencia en algún momento se habla de lesa humanidad, en el momento que ocurrieron los delitos, no se aplicaba el concepto de lesa humanidad. Es más, que él no fue procesado por delito de lesa humanidad, sino por homicidio calificado. Es una interpretación totalmente errónea. Cuando alguien secuestra, cuando alguien asesina, cuando alguien comete homicidio, en este caso, eso es un delito contra la humanidad. Si usted nuestro bueno, Código Penal. ahí entra la otra discusión. Ellos dicen que no se ha acreditado la responsabilidad directa de... La sentencia es muy clara, Nicolás. Yo creo que si queremos en todo caso entrar a una discusión de ese tipo, ya no hablar del indulto. Lo que queremos hablar es de la no responsabilidad del señor Fujimori en los casos de asesinato a los estudiantes de la Cantuta. Y ese es otro tema, y mejor que nos sinceremos y seamos menos hipócritas y no hablemos de una situación humanitaria. Hablemos de que se quiere generar impunidad. Claro, de que es evidente, pese a que todo el mundo dice, separemos lo político de lo humanitario. O sea, es obvio que esto tiene un altísimo contenido político y va a tener consecuencias políticas, porque puede tender puentes hacia el fujimorismo, pero va a significar como un antes y un después en la relación con la izquierda. No, digamos, ustedes han sido una oposición light hasta ahora a Pedro Pablo Kuczynski. Mira, nosotros hemos sido una oposición que se ha centrado en los temas de fondo, no en atacar ministros, no en interpelar por interpelar. Lo que hemos planteado, lo hemos hecho desde el inicio de nuestro mandato en el Congreso, es cuestionar los temas de fondo. La política económica es una de las cosas que más hemos cuestionado y mira efectivamente un año después dónde estamos. La política laboral del gobierno es un desastre, o sea, que tengan que morir jóvenes en un container porque la fiscalización laboral en el país es algo que se considera, se tiene que flexibilizar, yo creo que es inaceptable también. Una última pregunta a Indira Wilca, congresista del Frente. Un tema más. ¿Ah? yo sí quisiera comentar antes de... Sí, no, pero es la última pregunta que te voy a hacer de ahí. Kenji Fujimori, candidato a la presidencia del Congreso, va a enfrentar una situación porque entiendo que si no se logra algún nivel de acuerdo, yo creo que se va a deteriorar la relación por la decisión que aparentemente van a tomar de expulsar a Patricio Donaire el día de hoy de Fuerza Popular. Pero entiendo que la idea de Kenji es promover una lista multipartidaria encabezada por él. ¿Ustedes irían en una lista que se va a enfrentar a su propio partido? No, de ninguna manera. Nosotros somos una oposición no solamente al gobierno, sino a las políticas que el propio fujimorismo está impulsando en combinación con el gobierno. Y yo creo que aquí más el tema... Pero una junta directiva donde esté
parte del fujimorismo representado por Kenji, Peruanos por el Cambio, ustedes, Alianza para el Progreso, que incluso podría ganar la votación. Es que, ¿sabes qué, Nicolás? Yo creo que más Pero allá... ustedes se mueven por eso, no como en la última elección, para que no gane Keiko, votamos por PPK. No, jamás. Nosotros tomamos decisiones en base a principios. Pero yo creo que más allá, Nicolás, del tema superficial de esta disputa que hay en el fujimorismo, yo creo que Kenji y el resto de parlamentarios del fujimorismo siguen representando el mismo proyecto político. O sea, en eso no hay ningún tipo de diferencia. Yo más bien veo a Kenji Fujimori pidiendo todo el tiempo la libertad de su padre, fundado en una supuesta inocencia. En eso yo no veo ninguna diferencia con el resto de congresistas de su bancada. Y lo que más bien sí siento que ellos están siendo víctimas de esa propia ley que han impulsado, que es esta famosa ley contra el transfugismo, entre comillas, pero que les está pasando factura, porque no tienen libertad dentro de su propia bancada para poder opinar, para poder expresarse, para poder discrepar y disentir. Ese es el problema real que está ocurriendo dentro del fujimorismo. Quiero dejar constancia, porque acá tenemos un acuerdo interno, hay un reglamento interno también acá en este programa, de que cada vez que yo me pase de la hora, porque cada media hora tengo que ir a corte, debo pagar un pollo a la brasa, pero esta vez lo va a pagar la señora Magariño, que es la productora, porque me dice que hay que seguir un ratito más. O sea que este se me descuenta, señora Magariño. Mira lo que ha dicho Luz Salgado. Escucha, por favor, Indira, lo que ha dicho Luz Salgado sobre la marcha contra el indulto. La escuché. No han hecho marcha por la corrupción de Toledo, que hasta ahora nadie lo captura. No hay marcha por Ollantumala, por todos los muertos de Madre Mía. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? No hay marcha por toda la corrupción de la señora Nadine Heredia. Ah, pero si se trata de sacar a Fujimori, voy a hacer mi marchita, ¿ya? Hipócritas, doble morales, digo yo. ¡Pah! ¡Qué bárbara! Bueno, a ver, Luz, con toda la experiencia que tiene en política, yo no sé qué estaría esperando en todo caso ella para convocar una marcha, si tanto le indignan esos temas. No sé, ¿está esperando que la izquierda o los sectores democráticos convoquen una marcha en la que ella participaría? Espero que no, porque la experiencia política la tiene para convocar a sus bases. Lo segundo es que creo que me parece sí insultante que ella llame hipócritas o doble moral a, por ejemplo, las familiares víctimas de la cantuta. O sea, gente que ha luchado por lo menos 20 años en nuestro país para que se haga justicia con familiares suyos que fueron entregados sus cuerpos, Nicolás, en cajas de leche Gloria, que fueron desaparecidos y que fueron incluso incinerados. O sea, hablar de doble moral en este país es tan fácil, pero no recordar la historia de lo que pasó, yo creo que puede llegar a ser insultante con quienes realmente dieron una batalla por la justicia y por la memoria. Así que yo no solamente condeno sus declaraciones, creo que en este caso ella ha perdido las formas que suele guardar en el Congreso de la República, sino que la invoco a que recuerde cómo en los 90 se encubrió al Grupo Colina, cómo el señor Martín Rivas tenía que salir del Congreso por una escalera, escapándose por una puerta falsa, para que justamente el Congreso en su momento no lo investigue. Y que más bien hemos podido hacer que en democracia ya al señor Fujimori se le juzgara en un tribunal no sin rostro, sino un tribunal que nadie puede cuestionar de su imparcialidad, y se le condenó por delitos que están absolutamente probados, por haber desaparecido chicos que eran estudiantes de una universidad, por haber hecho... Ahora, lo que alguna gente dice, porque, pero hay una cosa que sí es cierta y que me hace recordar la frase de este ex congresista Treyes, el fujimorismo, cuando dijo, nosotros matamos menos. Infeliz. Bueno, a lo que se refiere, claro, la frase es infeliz, pero lo que es cierto es que durante el gobierno de Alan García y sobre todo de Fernando Belaúnde, murió muchísima más gente de la que murió durante el gobierno de Fujimori. Entonces, alguna gente del fujimorismo se pregunta, o los fujimoristas se preguntan, ¿por qué no tienen ustedes la misma serenidad, rigurosidad o digamos, severidad con Alan García o con los que fueron responsables del gobierno de Belaúnde? Cómplices justamente de que esos hechos no se investiguen son justamente la bancada fujimorista. O sea, por ejemplo, el caso del Frontón. O sea, ¿por qué no el mismo trato de autoría mediata? Yo quisiera decirte más bien que sobre el caso del Frontón me parece saludable la sentencia del TC, y más bien quisiera informar, para que tus oyentes lo sepan, que el día de ayer se ha aprobado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales una acusación contra los miembros del TC por la sentencia del Frontón. O sea que hay congresistas ahorita, una combinación de congresistas del fujimorismo y del APRA, que han decidido denunciar a los miembros del TC en nuestro país. Estamos volviendo a los 90. ¿Por qué? Por la sentencia del Frontón. Parece que ellos no están de acuerdo con esa sentencia, y la mejor manera que han encontrado para oponerse es censurando a los miembros del TC. ¿Quién se pone entonces a que se investigue? Indira, yo sé que quieres hablar de lo de San Juan del Lurigancho, me parece. Vamos a ir a la pausa para hablar de eso, porque si no voy a tener que pagar todos los pollos a la brasa que hay en la pollería más cercana hasta la Navidad. Estamos de regreso, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM, estamos en Radio Exitosa, que se está convirtiendo en la principal y más confiable fuente de información para todos los peruanos. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, y estoy viendo el diario Exitosa,
que desde ayer está sacando una crónica con una entrevista exclusiva hecha a Antauro Humala. Y está bravísimo Antauro Humala, bravísimo. Ayer habló de Madre Mía, hoy día lo que se ha publicado es una parte de la entrevista donde se refiere a la muerte de Emerson Fasabi y en particular a la de su sobrino, este chico Daniel Seifer Humala. En unos minutos van a estar con nosotros Ulises Humala y Liliana Humala para hablar de este tema espinoso, ¿no?, que está dividiendo en este momento a la familia Humala. Pero está en nuestros estudios Indira Wilca, y habíamos quedado en que no nos íbamos a despedir de esta entrevista sin hablar del tema de San Juan del Lurigancho, porque se ha hecho referencia a ustedes, ¿no? El alcalde de San Juan del Lurigancho la semana pasada se refirió, ¿no?, a la actitud de ustedes. Yo quiero aprovechar la gran audiencia que ustedes tienen y sobre todo que dijo gente... congresistas de miércoles, dijo, ¿no? Imagínate. Bueno, no quiero comentar ese tipo de calificativos, pero sí informar a todos los que nos escuchan y sobre todo a los vecinos y vecinas de San Juan de Lurigancho que nosotros hemos estado trabajando desde que empezamos nuestra gestión en el Congreso para hacer que los proyectos de hospital en San Juan de Lurigancho avancen. Y entonces, ¿qué es lo que hemos podido avanzar? Justamente en una mesa de diálogo que se formó por iniciativa de los vecinos y vecinas, donde participa el Ministerio de Salud, donde participa la PCM, donde se le invitó al alcalde varias veces y donde él nunca asistió, es que se ha podido determinar que más bien hay un proyecto integral para generar infraestructura hospitalaria para San Juan de Lurigancho. Entonces, uno de esos hospitales es el hospital nivel 3, el de mayor complejidad, que tiene que ubicarse en la zona de Huáscar, que es donde está actualmente el hospital de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué ahí? Porque es el lugar donde técnicamente es más recomendable que se construya este hospital y donde además no se va a generar ningún tipo de impacto social. Bueno, pero el alcalde dice que ese terreno no está habilitado, que tienen dificultades legales, que hacerlo ahí demoraría años y que la gente ya no puede esperar y que hay que hacerlo en Montenegro. Mira, no. Primero hay que informar con la verdad. Ese es el acta de la PCM en la cual el MINSA lo que informa es que ya inició el proceso de saneamiento de los terrenos colindantes al hospital que actualmente existe en San Juan de Lurigancho para poder ahí sumar esos terrenos y construir un gran hospital en San Juan de Lurigancho. Este proceso de saneamiento duraría por temas administrativos entre 8 y 12 meses. O sea que no es nada del otro mundo, que no hay un proceso judicial, como dice el alcalde, de por medio, y que más bien lo que garantizaría es que el hospital se encuentre en la parte céntrica del distrito y que sea accesible para todos. Y en relación a su propuesta de un hospital en Montenegro, yo sí quisiera decir porque él dice que se haga el hospital en Montenegro, donde hay un grupo pequeño de vecinos que se opone, pero que la gente... Dice algo que y que se le va a hacer, además, como hay campos deportivos ahí, se va a hacer alternativamente hasta más espacios deportivos para... No dice dónde se va a hacer. Y luego dice que eso no se opone a que el hospital... O sea, que se renueve y se construye un nuevo hospital en la zona donde está actualmente ubicado, que es el que ustedes dicen. Por eso digo que es bueno que el alcalde dialogue con el Ministerio de Salud en este caso, porque el Ministerio, como digo, ya definió que el hospital general, el nivel 3, el de mayor complejidad, se haga en Huáscar, porque es la zona en la que hay una mejor ubicación. Pero sobre Montenegro, él no solamente ha dicho que se haga un hospital en el complejo, él ha dicho que el complejo no existe, que el complejo es un terreno. Y yo sí quiero mostrar que ese es el Complejo Deportivo Monteverde, que es un complejo deportivo de 28.000 metros cuadrados y el único espacio de recreación que tiene la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho. Quienes conocen San Juan saben que Montenegro es una zona que se encuentra casi cerca a Jicamarca y que no tiene espacios para la recreación. Y ese es un espacio que los propios vecinos han podido mantener a lo largo de todos estos años y que les sirve para la recreación de los colegios, de los adultos mayores, de las familias. Entonces no puede simplemente desaparecer por un capricho. Y los vecinos lo que plantean es que si se quiere hacer un hospital en Montenegro, un hospital de mediana complejidad, porque para esta zona lo que se requiere es un hospital nivel 2, es que se haga donde está el Centro de Salud de Montenegro, que tiene también un terreno colindante que puede aumentar para justamente hacer la infraestructura necesaria. Eso es lo que han planteado todo este tiempo. ¿Cuál es resulta medio loco entender qué está pasando, porque una disputa cuando se supone que hay recursos asignados para hacer este hospital, la decisión ya está tomada y esto está detenido por esta... No está detenido por esta razón. El Ministerio de Salud recién ha tenido que retomar el proceso de saneamiento, como te digo, de los hospitales, a partir de que los vecinos han tomado la iniciativa justamente de proponer estas alternativas de dónde tienen que hacerse los hospitales. Yo creo que más bien lo que hemos tenido es una autoridad municipal, en este caso el alcalde de distrito, que no ha colaborado en esta mesa de diálogo. Y lo que recién ha hecho hace una semana es pedir sí sumarse a la mesa de diálogo. Entonces, primero hay que decirle a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho que el hospital no está en peligro, que afortunadamente hay una voluntad del Ministerio de Salud por avanzar con el proceso de saneamiento y por hacer, después de que el proceso de saneamiento acabe, ya un proyecto de infraestructura
hospitalaria para San Juan de Lurigancho. Y que no solamente es un hospital, sino que también son 3 hospitales nivel 2 que se van a construir de forma distribuida en todo San Juan de Lurigancho. Entonces, esa es la realidad en relación a San Juan de Lurigancho. Con eso queríamos nosotros cumplir con la ciudadanía que ha venido trabajando en estos meses para que avancen estos proyectos ahí, que no se mienta, que no se falte la verdad y que no se supediten ni se condicionen ese tipo de acciones por intereses que yo no sé cuáles serán, pero que no tienen nada que ver con criterios técnicos que solamente el Ministerio de Salud puede determinar. Ni un congresista ni un alcalde puede decidir dónde se construye un hospital. Esa decisión está en manos del Ministerio de Salud. Por supuesto que se tiene que coordinar con las autoridades, con los vecinos, se tiene que coordinar con todo aquel que sienta que es una prioridad, pero no la puede definir alguien que no tiene la competencia para hacerlo. Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, ha estado con nosotros esta mañana. Estamos de acuerdo ahora en el sentido que todos tienen derecho a ser escuchados sobre todos los temas en Exitosa. De eso se trata acá. Muchas gracias, Indira. Y Judy Rodríguez nos trae lo que dice la gente en las redes sociales sobre este tema del Contralor. ¿Qué pasará? ¿Cuál es el destino del Contralor Alarcón? Bueno, tras las constantes informaciones, nuevos destapes e investigaciones a este alto funcionario de la Contraloría, nosotros hemos planteado, ¿no crees que el Contralor será sacado de su cargo? Mañana miércoles posiblemente tengamos el informe completo. ¿Qué nos dice? A ver, Eric Vega dice, apoyo al Contralor ya que por él no procedió el contrato de Chinchero. Por otro lado, Wilder Cáceres nos dice que no deberían de sacarlo, sino renovarle la confianza. Por otro lado, Nina Mora opina que sacarlo no es adecuado. Sus enemigos de Kunturwasi y sus asalariados luchan defendiendo sus negociados. Hay que ser honestos, no cómplices. Por otro lado, ¿qué nos dice? A ver, por acá Paola Navarro, encontraron culpabilidad en todos los cargos imputados o siguen investigaciones. Vender autos no es delito, pero hay normas que respetar. Rápidamente, Nicolás, nos vamos al Facebook para no dejar de lado las opiniones de nuestros seguidores en el Exitosa Noticias. A ver, tenemos un problemita acá. Vamos a seguir entonces con el Twitter. 2 opiniones más. Miguel Castillo nos dice, creo que no, ninguna denuncia en su contra es suficientemente sólida, a diferencia del auditor que lo grabó. Alarcón presenta documentación. Y por último, ¿qué nos dice Marianela Castillo? Hace rato, dice, ¿por qué no lo saca? Increíble esta discusión, ¿no? O sea, increíble esta discusión que tenemos sobre el tema del Contralor. Por eso yo decía, ¿quiénes son los buenos en esta película? O sea, imagínate que esto es una película, un estreno. Los organismos que fiscalizan la corrupción. Porque es cierto que el Contralor tiene muchas cosas que explicar, pero es cierto también que el Contralor ha estado enfrentado al gobierno y que ha incomodado al gobierno de ciertos grupos de poder el hecho de que, por ejemplo, haya cuestionado a Chinchero, ¿no? Entonces, en fin, así estamos, Judy Rodríguez, muchas gracias. Tenemos, como lo hemos anunciado en el diario Exitosa el día de hoy, una segunda parte de una entrevista exclusiva que le ha realizado Martín Valdivia, el nuevo director de Exitosa, al señor Antauro Humala. Y el día de hoy habla, según él, Ollanta y Nadine mataron a mi sobrino. Y su empleado Fasabi corrió la misma suerte por el tema de las agendas. Hemos entrado ya a un punto en el cual su propio hermano está acusando al expresidente Ollanta Humala de crímenes, digamos, inconfesables, ¿no? Está con nosotros Ulises Humala. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Bienvenido, Ulises. Gracias. Qué difícil situación, ¿no? Sí, sí. Familiar, porque esto, o sea, no son simplemente 2 protagonistas de la vida, por eso son hermanos. Claro. Pero bueno, yo comprendo, Antauro está en la prisión, ¿no? Tiene un juicio un poco sesgado de las cosas, pero es evidente que sí, en el caso de Daniel ha habido cosas muy raras que hasta ahora no se pueden aclarar, ¿no? Por ejemplo, a él lo encuentra la policía, no un ciudadano cualquiera, sino la misma policía, deambulando, según el parte policial, en el cruce de las avenidas Higuereta y Benavides, y se llama una ambulancia, llegan los bomberos, etcétera, va a Casimiro Ulloa, ¿no? Y fallece esa misma noche. La pregunta es, ¿por qué esa misma noche la policía no visualizó el video de la municipalidad, ¿no? De la calle, para ver qué cosa había pasado con este joven? Porque estaba golpeado, ¿no es cierto? Claro, cuando lo claro. encuentran. Bueno, cae ahí, entonces o lo han robado, lo han atropellado. ¿Cuántas cosas han podido pasar? Él no tenía ningún documento. No tenía, ¿no? Entonces, lo mínimo que debió haber hecho la policía en ese momento fue visualizar el video. No lo hizo.
Y el video que visualizan ya el 8 de marzo, o sea, 40 días después prácticamente, contrariamente a lo que se pensaba, no era un video oficial, no es el video de la municipalidad, porque cuando la Fiscalía solicita a la municipalidad, deme ese video, extrañamente lo solicita recién el 8 de marzo, la municipalidad, ¿qué le responde? Le dice pues la verdad, le dice, mire, acá el disco duro lo volvemos a grabar cada 14 días, ya han pasado más de 30 días, claro. Ya, eso ya ha sido grabado 2 veces, entonces no hay video. ¿Y de dónde aparece ese video entonces? Resulta que el comandante que investiga este crimen o presunto crimen dice, está su declaración, ¿no?, que es para reírse o para llorar, no lo sé, dice que cuando él está subiendo a las escaleras al 3er piso para llegar a sus oficinas, en la Dirincre, acá, por ejemplo, uno entra y se identifica nada más, pero en la Dirincre uno deja su DNI, si no, no entras y te dan un pase. Es abordado, como si estuviera en la calle, dentro de la Dirincre es abordado en las escaleras por un desconocido que le dice, señor, acá está el video de la muerte de Daniel. Y el policía, muy policía, le dice cuál es su identidad. Y el señor le dice, eso no importa. Y el policía se queda contento con esa respuesta y el otro se retira y no pasó nada. O sea, no se sabe quién entregó el video. No se sabe. Entonces, de ahí a pensar que ese video puede ser un montaje, no hay que ser demasiado... Porque supuestamente lo que muestra el video es que él está en un grifo y se cae de las escaleras. No, ese es el video del grifo. Hay otro video donde él aparece deambulando por la avenida Benavides, ¿no? Y que cae. Ahora, lo que pero, no sé... Pero en sí. ninguno de los videos, ni en este fabricado, ni en el del grifo, que también es un poco raro, que teniendo esa práctica de borrar cada 15 días, el grifo, cuando le requieren el video lo tiene, ¿no? En ninguno de esos videos se ve su cara. Entonces, ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente: el sobrino del presidente de la República está desaparecido. Es decir, y los protocolos para cualquier persona que desaparezca es hacer un rastreo en las emergencias de los hospitales. Es decir, un joven de tal edad, de tal estatura, de tales características está desaparecido. Entonces empiezas a rastrear, ¿no es cierto?, después del 3er día. ¿Y rastreas dónde? Insisto, en emergencias, en la morgue, en los hospitales. La policía dice que lo hizo. Pero cómo lo hizo y no, pero si era, o sea, como dicen los gringos, hacía matching inmediatamente, o sea, era el desaparecido con este NN que había terminado en el Casimiro Ulloa. Esa es otra de las incoherencias que hay en este expediente, ¿no? Y la otra incoherencia es que hasta ahora la Fiscalía no ha levantado el secreto telefónico. Y el pretexto que dan para no levantar el secreto telefónico, me lo ha dicho texto el fiscal, es que mi padre, cuando le han enseñado el celular, el aparato, ha dicho, bueno, yo no sé si ese es de mi nieto o no. Entonces, cuando yo le he dicho al fiscal, doctor, pero eso no es relevante, porque yo en estos momentos puedo perder mi celular, me compro uno nuevo y mi esposa todavía no lo conoce, me pasa algo y mi esposa va a decir, este no es el celular de mi esposo. Pero lo que importa es el número, no el aparato. Pero no lo han hecho. Entonces, no se sabe quiénes han llamado o a quiénes llamó Daniel en sus últimos momentos. Entonces, hay cosas... Ahora, pero todo crimen, digamos, por un momento démosle credibilidad a lo que dice Antauro. ¿Cuál sería el móvil? O sea, ¿qué razón podría tener Ollanta Humala y Nadine para mandar matar al sobrino de ustedes? Yo no creo que se pueda imputar de esa manera, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es investigar qué ha pasado y se tienen los elementos para investigar. Se tiene que preguntar al comisario, al general de la policía, señor, ¿por qué usted no levantó, por qué no visualizó el video el 30 de enero del 2016? ¿Qué pasó? ¿Quién le dio la orden? Bueno, y sancionarlo. Se tiene que preguntar a los doctores del Hospital Casimiro Ulloa, ¿por qué no verificaron las huellas dactilares de Daniel, que llegó al hospital? ¿No? ¿Por qué no lo identificaron? Se tiene que investigar por qué ese cadáver del sábado a las 10 de la noche llega putrefacto el 1 de febrero a la morgue. ¿Por qué no lo pusieron en la cámara, digamos, frigorífica, no sé cómo se llamará, ¿no? Del hospital que tiene, ¿no? Se tiene que investigar, se tiene que preguntar a los doctores de la morgue por qué no determinaron las causas de la muerte de Daniel. Cuando yo hablé con ellos, me dijeron muerte natural.
¿Y cuál es el estado o sea, cuál es la definición de esa? En este momento, esa es la circunstancia de la muerte. ¿Está en investigación o se considera en este momento una muerte natural? No está en investigación, pero al paso que van nunca van a determinar la verdad. Ahora, y Emerson Fasabi, porque Antauro también está acusando, y no es el primero que lo hace, ¿no? Que la desaparición, o la muerte de Emerson Fasabi estaría directamente relacionado con el hecho de que él participó de alguna manera en la extracción de las agendas de Nadine Heredia, que ahora se han convertido en un tremendo problema para ella y para el propio Ollanta, ¿no? En el proceso judicial, sobre todo cuando se empata esto con la información que viene de Brasil y los 3 millones, ¿no? Bueno, de repente las declaran improcedentes estas pruebas, ¿no? Hoy día creo que tienen que... Por prueba robada, por prueba viciada, prueba... prohibido que le llaman, creo. Claro. Sí. Bueno, no sé, ¿no? Una vez más acá hay cosas que hay que aclarar, pero de ahí a hacer imputaciones directas me parece que es un paso que no se puede dar así como así, ¿no? Yo creo que sí. Fasabi tiene algo que ver con el robo de las agendas, pero yo creo que Fasabi no tenía la capacidad para haber montado ese operativo en la casa de Ollanta y de Nadine. Porque si recordamos lo que sacó Panorama, no fue solamente las agendas, sino fotografías bien tomadas y bien direccionadas para mostrarnos un nivel de vida no compatible con los ingresos de un presidente de la República, ¿no? Ropas de marca muy caras, etcétera. Entonces, eso ha tenido que ser pensado por alguien. Por alguien que vivía dentro de la casa. Por ahí, así es, ¿no? Ha sido un operativo de inteligencia, eso es evidente, ¿no? ¿Y cuál es no sé, Pero mira, a mí, yo lo veo, yo lo relaciono con lo que está pasando ahora, ¿no? Hace un momento tú hablabas del Contralor, ¿no? Y lo que se sabía del Contralor, lo que sale ahora del Contralor lo sabíamos hace 6 meses. Ahora, ¿por qué sale ahora? Claro, ¿por qué ahora? Eso es la interrogante que yo hago. Pero, evidentemente el Contralor tiene que dar montones de explicaciones, o por lo menos 3. Pero el Contralor... ¿no? Sobre 3 temas, pero resulta que ahora es vida o muerte lo del Contralor, como no lo era en agosto del año pasado, cuando se le presentó una denuncia contra él por primera vez. Y el Contralor ha dicho que su conversación con Martín Vizcarra fue también grabada y que salió en Caretas, fue publicada. Y luego, lo más importante de todo esto es que el ministro de Defensa, Nieto, dijo que se estaba grabando en todos los ministerios. Y nunca puso la prueba, pero de repente la prueba es esta, de que lo grababan al Contralor por todo lado, y que de repente hay otras grabaciones. El Contralor mismo ha dicho, de repente me han grabado en mi conversación con Zavala, ¿no? Y este servicio de inteligencia también ha estado operando en la época de Ollanta. O sea, es un poder detrás del poder. Y este servicio de inteligencia de repente es el que está detrás de lo de Fasabi, detrás de lo que pasó con Daniel. O sea, no es una hipótesis a descartar, ¿no? Ahora, yo quiero insistir en esto, en este tema familiar. O sea, finalmente, cuando yo hablo con su padre, don Isaac, él tenía una visión de que los Humala Tazo estaban destinados a gobernar los destinos del país. Y él incluso en un momento dice, una opción era... digamos, la vía militar, o sea, que las Fuerzas Armadas, como ocurrió en la época de Velasco, volvieran a hacerse del poder, y después dijo, no, el camino son las elecciones. Pero ¿por qué Ollanta? ¿Por qué no Ulises? ¿Por qué no Antauro? Bueno, yo creo que ha sido... ¿De quién dependió esa decisión? Bueno, a ver, en primer lugar, mira, yo creo que mi padre como político ha tenido un éxito importante. Su movimiento, su pensamiento llegó al poder. Él concibió esto en los años 60. Él participaba con los que fueron guerrilleros en el año 65 y decidió no ir a las guerrillas con ellos, porque él pensaba con que... De la Puente. Con De la Puente, sí, con Lobatón, con ellos, ¿no? Entonces, él decide no ir a las guerrillas porque él considera que hay otra forma de tomar el poder más efectiva, que es por las Fuerzas Armadas. Entonces, nos inculca de alguna manera eso. Bueno, las circunstancias hacen que Ollanta y Antauro ingresen. Y tú decías, él decía que estábamos destinados a tomar el poder. Bueno, se cumplió. Uno de nosotros tomó el poder. El tema es que no satisfizo las expectativas familiares. Y de ahí la división, las divergencias al interior de la familia. Pero son divergencias políticas. Pueden haber algunas cuestiones ya de carácter personal. El reproche que le hace la familia a Ollanta es no haber tenido el coraje de indultar a Antauro, ¿no? Pero las otras cosas, madre mía,
la muerte de Daniel, la muerte bueno, Fasari no es el caso, ¿no? Esos son cuestiones que no nos dividen en realidad. Yo no creo que Ollanta esté detrás de la muerte de Daniel. Lo que yo sí creo es que hay un servicio de inteligencia, alguna más. Pero de lo de los casos de corrupción, claro, es decir, sí. la evidencia sobre los 3 millones es cada vez más contundente. Sí, ¿no? pero yo no lo veo como corrupción, sino como una cuestión de hipocresía nuestra, de los peruanos, que en verdad somos bastante hipócritas. ¿Cuánto cuesta una campaña presidencial? ¿Cuesta $1 millón? ¿Y quién la paga? Cuesta realmente? 10, 15 millones de dólares. Entonces, ¿quién la paga? ¿Por qué no dice Kuczynski quién le pagó su campaña presidencial? Esta última. Keiko, así es. ¿Quién le pagó su campaña presidencial? ¿Qué, lo hizo con polladas? ¿Lo hizo con cenas? No es posible. O sea, ha tenido que haber aportantes. Y lo que dice Odebrecht es lo que seguramente dicen Soto en privado, Graña Montero, Dionisio Romero, Brescia, etc. Han tenido que aportar. Y apuestan a varios caballos al mismo tiempo. Entonces, no nos hagamos los hipócritas, ¿no? O sea, apuestan a ganador, le meten plata a todos. Le meten plata a todos. Por eso es que incluso las encuestadoras a uno le ofrecen aparecer en las encuestas por un precio. Porque a partir de que uno aparece en las encuestas con 2, 3, 4%, comienzan a llegar los aportes. Si uno está en 1%, no le aporta a nadie. Bueno, ¿no? Entonces no hay que ser hipócritas en realidad, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Ulises Humala por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Vamos a ir a la pausa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. .5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú, en el 101.5 en Abancay, en el 101.5 en Azángaro, en el 102.9 en Casma, en el 95.5 igual que en Lima, en Chachapoyas, en el 100.5 en Chincha, en el 99.3 en la ciudad de Cusco. Estamos en todo el país, 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y está con nosotros ahora Liliana Humala, y es prima de los Humala Tazo, y es abogada de Antauro Humala, y parte del equipo de defensa desde el comienzo, ¿no?, de los procesos que ha tenido que afrontar Antauro Humala. Buenos días, señor Lucas. Buenos días con todos los oyentes, televidentes, y bendiciones. Sí, quiero aclarar, ¿no? Cuando fue detenido mi primo al principio, en esos años yo lo apoyé hasta la fecha. Efectivamente, hay muchos abogados y abogadas que vienen apoyando en la causa de Antauro, en el tema legal, ¿no? La doctora Huidrobo, la doctora Bexabe Márquez Vargas y la doctora Regina, que me recuerdo, el doctor Wilfredo y muchos otros abogados, ¿no? Estaba el doctor que tomó la defensa al principio, ¿no? Pero hay muchos abogados en el Perú, y en eso sí siempre he sido enfática, pero no la especialidad penal, porque no solamente hay que ser abogado, sino hay que tener o centrarse en la especialidad. Hay que ser penalistas y procesalistas penales para conocer un tema netamente, como es el que hoy día nos toca tocar, el tema penal, que es el caso de Antauro, ¿no? Y los otros casos que vemos diariamente. Antauro, ¿cuántos años está preso hasta este momento? 12 años y estamos 6 meses. 12 años y 6 meses. Así es. ¿Y él, de su sentencia, por cuánto tiempo es? 19 años. O sea, le faltarían teóricamente 7, pero con beneficios penitenciarios a los que tiene derecho saldría en diciembre de este año, calculo yo. Sí, pero me permite, por favor, sí, en el tema de Antauro. Yo creo que hay muchos abogados, lamentablemente, y el Perú está acostumbrado a escuchar abogados que no conocen el tema penal y nos confundimos. Ahora, yo puedo decir, porque soy testigo presencial, cuando Antauro es detenido por el caso Andahuaylas, al principio Antauro me dice: prima, no te dediques a mi tema legal, sino dedícate a la organización y a la formación del Partido Nacionalista. Entonces yo dejo la defensa al doctor Inga Garay, ¿no?, porque me dijo que era procesalista penal, y me dedico al tema de organización del Partido Nacionalista. Luego nuevamente vuelvo a tomar el tema penal de mi primo. Y ahí se plantea, ¿no?, la declinatoria de jurisdicción. Declinatoria, ojo, que la ganamos. El expediente se fue a la ciudad de Andahuaylas, porque se estaba respetando el juez natural
¿no? Y porque así está en el Código Procedimientos Penales, porque hasta ahorita sigue en vigencia el Código de Procedimientos Penales acá en Lima, no en los diversos departamentos. Ganamos la declinatoria de jurisdicción y el expediente se fue a Andahuaylas. El juez de Andahuaylas, que es el juez natural y el que sostengo hasta la fecha, debió ver toda esta situación, pero aquí entró a tallar el tema político. Entonces, en unas jugadas, porque esto es así, en unas jugadas logran que regrese el expediente de Andahuaylas a Lima. En ese interín que ganamos la declinatoria de jurisdicción a la ciudad de Andahuaylas, la sala penal, recuerdo muy bien la sala que conformaba el doctor Escobar Antesana, el doctor, que en paz descanse, el doctor Saturno Vergara y el doctor Vigo Ceballos, declaran nulo. Ojo, esto es importante y no sé si por lo voluminoso, quiero creer, quiero pensar que en mi país todavía hay gente justa, en lo voluminoso del expediente, la sala resuelve declarar nulo, insubsistente, insalvable el auto apertorio. ¿Qué se entiende por auto apertorio? La gente que ahorita nos está escuchando, que el auto apertorio es como se dice la partida de nacimiento de todo un proceso penal. O sea, si en un proceso... sin embargo, él fue procesado y sentenciado finalmente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso penal que desde el inicio es un monstruo, la sala resuelve declarar nulo el auto apertorio. Ese auto apertorio nadie lo ha resuelto. Ningún juzgado. Yo entiendo que por lo voluminoso del expediente se fue a Andahuaylas, el juez de Andahuaylas, porque yo viajé allá, y el juez lo iba a corregir, porque la sala estaba disponiendo eso. Pero como en ese momento el procurador presenta entra a tallar el nuevo Código Procesal Penal, netamente con nombre propio, Antauro Malatazo, como en otras cosas también se ha sucedido, regresa el expediente a Lima y nadie corrige esa situación. Ya, pero en todo caso, lo que ocurre es que a él lo procesan por lo que ocurre en Andahuaylas, como el autor, en realidad no es autor intelectual, ¿no? Sino como coautor de la muerte de las personas que fallecen ahí, ¿no es cierto? Claro, y ayer la doctora Huidrobo, y me auno en esta situación a ella solamente en este tema, hay una pericia, vuelvo a tocar, este tema es netamente político, hay una pericia que demuestra que los policías, yo respeto a la Policía Nacional, he defendido en muchos casos policías, yo me identifico con el sentir, el malestar de la policía, y los policías han fallecido a consecuencia de disparos hechos por policías o por miembros del ejército. Pero eso que dicen ustedes es gravísimo, porque es la verdad. Lo que sostienen es, y la verdad en algún momento la doctora Huidrobo, Carmen Huidrobo, Carmen y Huidrobo. Huidrobo, ¿no es cierto? Sí. Claro. Trajo acá los reportes técnicos de la policía, las pericias, según las cuales supuestamente los policías habrían muerto por disparos hechos de arriba hacia abajo, de larga distancia y por fusiles, ¿no es cierto? Por arma larga. Pero hay un momento incluso en que se ve en las imágenes un disparo a corta distancia de uno de los policías. Así es. Sin embargo, lo que dice la pericia es que el policía no murió por ese disparo, que se le cayó en el chaleco antibalas. Así es. Ahora, esa pericia, esta situación que hoy día explico, esta situación se viene peleando desde hace años. O sea, lo que pasa es que hay personas que tienen interés en que no se sepa. Ahora, efectivamente, todos vimos en las imágenes que vimos al señor Centinela, creo que se apellida, bueno, le dicen Centinela, pero no es su nombre. Disparando a quemarropa. Pero ese quedó en el chaleco antibala. Y está la prueba, que esa bala que el señor quedó disparó, incrustada en el chaleco antibala. O sea, que no fue la razón por la que murió. No, y que murió este policía también por un disparo, de arriba hacia abajo, de larga distancia, hecho por un... Y por esa razón, estoy hablando como abogada, ¿ya? Estoy hablando con abogado, con propiedad, por esa razón es que el señor Centinela y al otro procesado, que fueron procesados, disculpe, reitero, que fueron investigados y sentenciados en su momento por delito de homicidio, la Suprema los absuelve. A ellos o sea, por estas pericias ellos quedan excluidos del proceso por homicidio. A ellos no lo absuelven. ¿Y por qué la gente dice, pero cómo? Si lo absolvieron a ellos, ¿por qué no lo absolvieron a Antauro? Lamentablemente, la sentencia de Antauro fue primero. Y por eso que a Antauro lo sentencian por ese delito homicidio. Claro, pero lo sentencian como coautor. Claro. No como, porque ya tendría lógica si fuera el autor intelectual de un homicidio que cometieron otros. Pero igual estás atrapado, ¿no? No, pero... Porque coautor supone varias personas y acá hay una sola persona como coautor y no se sabe quiénes son los otros. Pero si fuera autor intelectual,
tendría que haberse acreditado el homicidio de las otras personas, pero las otras fueron absueltas. Así es. Pero entonces, ¿cómo sigue preso? Es lo que no entiendo. Señor Nicolás. Porque lo que están diciendo es que no se pudo acreditar que las muertes, o sea, más allá de quién sea el responsable de las muertes, no se pudo acreditar que las personas acusadas de estos homicidios fueron los responsables. No, lo que no se ha acreditado quién fue el que disparó a los policías. Pues lo que está acreditado es que hay una pericia que demuestra que las balas han sido definitivamente no de los reservistas, no de Antauro, no del señor Centinela, sino de alguien que disparó, y en ese lugar se encontraba apostado un miembro de la policía o una persona del ejército. Ese es punto uno. Punto dos, ahora usted pregunta, lo mismo que usted se preguntan todos los peruanos. ¿Hasta cuándo? Hoy día es el caso de Antauro, hoy día es el caso de que yo tengo la oportunidad. Pero esta situación, señor Lucar, y que creo que nadie va a decirme que no estoy en lo correcto, en el Poder Judicial, por experiencia, hay muchos fallos judiciales erróneos, escandalosos. Pero Liliana, ya, sigamos con el caso que yo creo que es importante. Es decir, Antauro Humala está preso, sentenciado a 19 años de prisión por ser el coautor del delito de homicidio. El problema es que según las pericias de la propia policía, los autores directos en realidad no fueron autores directos, no se le ha podido encontrar responsabilidad, entonces han sido absueltos. Así, han sido absueltos. Entonces queda Antauro Humala condenado como coautor solito, cosa que resulta contra toda lógica ya. Pero esto, digamos, que se anula eso y se le vuelve a juzgar como autor intelectual. No, pero ¿cómo se le podría juzgar? O sea, no, eso es lo que no tiene. Por eso es que ustedes dicen que ha habido intervención política de su propio hermano, porque el que está en el gobierno era su hermano. O sea, primero fue Toledo. De Toledo. O sea, mire, en el Perú, en casos emblemáticos o en casos especiales, lamentablemente, y he sido miembro del Poder Judicial, he trabajado en el Poder Judicial, pero me he caracterizado por tratar en la medida, hacer que la gente lleve justicia, ¿me entiende? Este caso de Antauro es un caso de equivocación a todas luces, como hay muchas otras, disculpe que vuelva a tocar el tema, como hay otras equivocaciones que no tienen la oportunidad de tener el abogado o tener la persona poder llegar a los medios de comunicación. En esta ocasión, nosotros estamos el día de hoy aquí. Nosotros en Punto Final hicimos, que nos causó, dicho sea de paso, montones de problemas, un reportaje sobre este tema, ¿no? Claro. Con la pericia, porque las pericias eran sorprendentes. O sea, la pericia decía que el Centinela no había matado al policía. Le digo, pero si yo he visto las imágenes, yo las he puesto al aire en su momento. No. O sea, y la pericia decía, el disparo hecho por este personaje con el seudónimo de Centinela fue hecho a corta distancia con este tipo de armas, ¿no? Y el proyectil quedó incrustado en el chaleco, por lo tanto, la causa de la muerte no ha sido esa, sino otro disparo que tenía, una vez más, hecho de arriba a abajo de larga distancia por un arma larga. Y que usted lo sabe perfectamente, y también lo tenían a la vista los magistrados. Pero los magistrados, ¿qué pasó en ese sentido? ¿Qué pasó con los vocales que vieron el caso? Toda la vida se dijo eso y no quisieron tener en cuenta. Ahora, ¿por qué fue exonerado Ollanta Humala de toda responsabilidad? Es decir, ¿quién era el beneficiario de esa rebelión? Porque era, digamos, el levantamiento en contra de la legitimidad, ¿no es cierto?, el presidente Alejandro Toledo. Ya, ahora. ¿No? Entonces, el beneficiario era Ollanta Humala, es decir, eso era una revolución, por llamarlo de alguna manera, que pretendía llevar al poder, o sea, sacar a Alejandro Toledo y promover la figura de Ollanta Humala. ¿Por qué no él fue incluido en el proceso? Ya, ahora, en ese sentido, tengo mi punto de vista y creo que esto lo comparte Antauro. O sea, no el tema, no proyectarnos todavía a quién era beneficiado, sino en ese momento. Ten en cuenta que Antauro es soldado, y los soldados y los miembros del ejército juran a la patria, ¿me entiendes? Tienen ellos obligación con la patria, no con el peruano, no con el político, con la patria. Y en ese sentir que veíamos, porque todos lo hemos visto, ahora todo el mundo se sorprende, pero en ese entonces todos veíamos que el señor Toledo estaba en jaranas, veíamos que el señor Toledo se quedaba, el día del Andahuaylazo, por ejemplo, el señor Toledo al quinto día, el 5 de enero recién apareció. El señor Ferrero, el presidente de la Corte Suprema, salieron todos así un poco descuidados porque creo que los levantaron de la cama, y sin embargo Toledo no apareció el 1 de enero, apareció el 5 de enero. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde estaba la ausencia? O sea, ¿no había presidente el 1 de enero, el 5 de enero? Entonces, ese malestar que en ese entonces se tenía y que lo tenemos ahora, porque ahora es más grave el tema de corrupción, es lo que le motivó a Antauro de una vez a tomar el tema del Andahuaylazo, ¿me entiende? O sea, ese sentir que hoy día lo tenemos, lo tenía Antauro desde muchos años y lo sigue teniendo. Ahora, o sea, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en este proceso?
¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a pasar es que ya está listo el habeas corpus y yo, mi primo, hemos justamente dado los últimos retoques que vamos a plantear la nulidad de todo el proceso, les guste o no les guste. Yo realmente apelo a esos fiscales honrados, a esos jueces honrados, a esos jueces que nos conocemos, porque yo he litigado, he sido trabajadora. ¿Pero qué es lo que van a sustentar ustedes? Que se cree nulo el proceso penal de Antauro, porque el auto perentorio es nulo, insusistencia y insalvable. ¿Qué queremos? Llegar, que ya está en la Corte Interamericana. O sea, que el juicio se anule y vuelva a empezar. Por supuesto, tiene que, así le cueste o le cueste. Mire, ¿qué queremos? Que la Corte Interamericana nuevamente una sentencia en contra del Estado peruano, donde va a decir la Corte Interamericana: oiga, señores peruanos, ustedes tienen jueces sinvergüenzas, tienen fiscales corruptos que no han podido remediar y tiene que venir el extranjero. Es como decir, el extranjero te tiene que jalar la oreja, peruano, para que no te des cuenta que en tu país se está cometiendo atrocidades. Por favor, no dejemos que el extranjero, el chileno, el ecuatoriano nos esté mirando de que nosotros acá hacemos lo que nos da la gana. Señores del Poder Judicial, sobre todo acá el responsable es el Ministerio Público, porque es el que legaliza. Sin embargo, la consecuencia que esto tendría, ¿qué sería? La liberación inmediata de Antauro Humala por exceso de carcelería en la medida que el juicio volvería a empezar. Pero además, ustedes sostienen, y yo he hablado de esto con el general Hugo Gibovich, que me decía, Otto Gibovich, perdón, que me decía que no podían haber sido los francotiradores del ejército porque ellos entraron al día siguiente que ocurrieron las muertes. Pero señores... Ahora, el problema es que la pericia, hay un asunto que es muy grave en lo que ustedes sostienen y que es refrendado, por lo menos aparentemente, con la pericia policial. Es decir, los policías que murieron durante el levantamiento de Andahuaylas no murieron en manos de los reservistas, sino murieron por manos desconocidas que dispararon de lejos, de arriba para abajo, con armas largas, es decir, con fusiles. Pero lo que no tiene, bueno, yo no he escuchado las declaraciones. La pregunta es quién estaba arriba. Y ahora, señor Lucas, yo le digo, el señor Otto Gibovich, yo no le he escuchado su declaración, pero yo le digo así, enfáticamente, yo tengo el folder verde de informe de inteligencia del ejército, donde dice muchas cosas, ¿ah? O sea, por favor, no me digan que lo saque a la vista. Y a mí ha llegado... ¿Cómo me va a decir eso y no... Señor, estamos lo tengo... hablando de algo muy grave. Así, por eso que yo también cuando me lo dieron dije que esto es grave. O sea, este es informe, no solamente eso, señor, hay cosas más graves. Ahí aparecen policías que supuestamente Antauro los ha secuestrado en Andahuaylas y esos policías no estaban en su lugar. Acuérdese usted que cuando Antauro llega a Andahuaylas llega sin armas. Y las armas son sacadas de la comisaría. Entonces, esos policías, en vez de haber sido sancionados por su institución, los premiaron, ¿sabes cosa? A todos esos policías los han elevado en grado superior. A ningún policía lo han procesado en su institución por haber permitido: oye, policía, tú estás a cargo de una comandancia donde hay N cantidad de armas y donde viene un civil sin arma y se lleva tu arma. Señores, a cualquier policía lo procesan. Sin embargo, estos policías no los procesan. ¿Qué han hecho? Lo han condecorado. Ahora, Eso es algo escandaloso. O sea, ya, digamos que ustedes fracasan en su habeas corpus. Esto se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es Pero cierto? en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero hacer hincapié, es por otro tema. Es por el tema del Tribunal Constitucional, que también es un escándalo. Usted mire en la web, está colgado el juicio, en el TC del juicio de Antauro, donde el doctor Espinosa y el otro magistrado, el doctor Núguez, se me ha ido el primer apellido, el doctor Núguez, su segundo apellido, le preguntan a la procuradora por este tema de homicidio. Le dice: oiga, señora procuradora, le dice, ¿cómo es eso? El señor Antauro está sentenciado por algo que los demás están absueltos. A ver, explíqueme. Y la procuradora no tuvo explicación, o sea, quedó mal. Y sin embargo, se demoró esa sentencia en salir y al último los 5 votaron unánimemente. ¿Y dónde queda la declaración del magistrado del TC? Que dice, y se sorprende, dice: señora procuradora, este es un escándalo. Y después sale votando a favor de ese escándalo. Entonces, por eso yo digo, yo exhorto a mi país a que pongámonos, por favor. O sea, que en resumen, lo que ustedes dicen es que por razones políticas se manipuló completamente la sentencia. Por razones políticas, vuelvo a sostener con justa razón. Miremos el web, no creo que el TC hoy día lo va a sacar. Si lo ha sacado, nosotros tenemos grabado, por si acaso, vayan a sacar las cosas por el web.
donde el doctor Espinosa y el otro magistrado se sorprenden, increpan al representante, en ese caso de la Procuraduría, y le dicen, oiga, señora procuradora, pero no entiende lógica, le dice, lógica jurídica. Y sin embargo, terminó en un fallo desfavorable. Liliana, estamos con Liliana Humala, prima y abogada de Antauro Humala. Ya, digamos, Antauro Humala tiene dos posibilidades. En el mes de diciembre, él podría, acogiéndose ¿no es cierto?, a beneficios penitenciarios, ahora, ¿no?, podría salir en libertad. Ya, pero él va a ser candidato a menos que la ley establezca que un sentenciado lo sea. O sea, una de las discusiones que se va a llevar adelante es si una persona sentenciada como Antauro Humala podría ser candidato. Ya, primero, punto uno. Antauro, desde el principio, ha sostenido, ¿no?, de que sí, él considera que es responsable, ¿no?, de un tema de ¿cómo se llama?, de insurgencia, ¿no?, contra entonces el presidente, que se estaba portando un acto inmoral. Pero Antauro Humala sostiene que él debe salir en libertad y debe declararse nulo todo su proceso penal y volver a ser juzgado con arreglo a ley. ¿Me entiende? Porque nosotros no podemos acogernos a una sentencia irregular, injusta en el sentido de que no se ha seguido la situación. Habeas corpus, ¿cuándo se va a resolver? No, el habeas corpus de la Corte tiene para No, años. pero el que se va a plantear. Y yo estoy segura que hay un magistrado, el que le toque, va a ser un magistrado patriótico, que no le va a temblar la mano y en su momento va a declarar fundado ese habeas corpus. Sí hay magistrados patrióticos todavía. Bueno, Liliana Humala, prima y abogada de Antauro Humala, ha estado con nosotros esta mañana. Sí. Por favor, quiero solamente ganarle unos minutos. Quiero hacer referencia a que mi primo se encuentra ahorita detenido en prisión en la base, acá en el penal de Virgen del Carmen, que pertenece, ¿no?, al INPE. Este penal está netamente bajo la supervisión del Consejo Nacional Penitenciario, que está a cargo del señor Vázquez Moya, el señor Jackie, ¿no?, que trabajó en el Poder Judicial. Con él yo he compartido en algunos casos en el Poder Judicial en una sala, y con la doctora Pilar, abogada también, que también con ella he compartido en el Poder Judicial. Solamente decirles a ellos que por favor las cosas las hagan con justicia. No quiero que mañana más tarde, por eso lo estoy adelantando, que vayan a tomar una represalia contra Antauro por el tema de por la declaración. entrevista que ha dado al diario Exitosa. Y yo agradezco al diario Exitosa, a la radio, a la televisión de Exitosa por su buena sintonía y porque realmente por lo menos hemos encontrado a alguien que está diciendo las cosas con la verdad, no le tiembla la verdad, y sobre todo el periodista Martín Valdivia, que le ha dado la oportunidad, ¿no? Estas declaraciones son de mucho tiempo y que se ha tenido guardado, ¿no? Entonces, no quiero que haya ninguna clase de represalia, porque acordemos que Antauro está ahí por un habeas corpus. Quiero hacer referencia. No, yo solamente quiero decir, y Antauro lo sabe perfectamente, porque hemos discutido mucho durante muchos años. Yo no estoy de acuerdo con Antauro, no comparto su ideología, sus puntos de vista. No creo que sería bueno para el país que él alguna vez gobierne el Perú. Pero sin embargo yo creo que él tiene el derecho no solamente a ser escuchado como cualquier otro peruano, sino tiene derecho a que la justicia merezca el nombre, ¿no? Y que no sea juzgado en función de intereses políticos, sino en función, como cualquier otro ciudadano, a las evidencias, a las pruebas que hay en su contra de una manera correcta. Nada más, es lo único que quiero decir. Y que la discusión, Antauro, te la vamos a ganar no metiéndote preso, te vamos a ganar con las ideas. Así de eso es lo que se trata. Y solamente otro minuto, pedirle por favor al Poder Judicial, al Ministerio Público, que el Ministerio Público al momento de detener a una persona, yo le he escuchado el audio al doctor al presidente de la Corte Suprema, Duberly, que ha dicho que parece que estamos en la época de la Santa Inquisición. O sea, dejemos de estar acostumbrados a meter preso a todos los peruanos, ¿no? Y después, cuando pasan los años, te absuelven, pero ¿qué pasa con todo ese tiempo que ha estado en la cárcel? Gracias. No, muchas gracias a Liliana Humala, que ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero antes menciones de nuestros auspiciadores. Y yo reto una vez más a una discusión. Ojalá me dejen entrar. ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Podemos solicitar un permiso, señor Rómulo Vargas, señora Magariño, para entrar a tener una entrevista, debate con Antauro Humala sobre Velasco Alvarado? ¿Ah? Por ejemplo, para empezar a discutir de ideas y de cuál debe ser el destino de nuestro país y cuáles deben ser los errores que no debemos volver a cometer. Pero en fin, eso será más adelante si nos dejan entrar.
Está con nosotros el señor Segundo Prieto Ludeña, él es inspector del serenazgo de la Municipalidad de San Isidro, que hay que llamar la atención sobre que los serenos de San Isidro fueron los que inauguraron este sistema para compensar los enormes déficits de seguridad de los ciudadanos, y de alguna manera se convirtió en un ejemplo a seguir, que después se ha convertido en una institución, ¿no? No solo en el resto de la ciudad de Lima, sino en todo el país. Pero están enfrentando problemas, han despedido por lo menos 20 serenos, ¿no? Sí, gracias señor Lucar por la invitación. Buenos días. Efectivamente, el Serenazgo de San Isidro fue el pionero a nivel nacional en el año de 1991 en iniciar las funciones de patrullaje a solicitud de los vecinos notables de San Isidro y con un presupuesto muy aparte. Vamos a cumplir 26 años y está todo lo contrario, se ha revertido lo que es la capacidad operativa del Serenazgo. Nuestro alcalde, el señor Manuel Velarde, la gerenta, la señora Gabriela Zúñiga, su gerente, el señor Luis Santamaría Puxio, y la jefa de operaciones, Bernardina Ochoa, no dan la talla para las funciones que estamos cumpliendo. Hemos sido despedidos 40 personas en la municipalidad, entre ellos son 13 miembros del Serenazgo de San Isidro que conforman lo que es el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana. De eso, lo más resaltante es que uno de los que ha sido... O sea, son en total 40 despedidos. 40 despedidos de otras áreas, 13 de lo que es Seguridad Ciudadana, y los 13 justamente son... Miembros del sindicato. Y entre ellos está el caso más lamentable, digamos así, el señor Arroyo Chávez Richard ha sufrido un infarto hace menos de 3 meses, 4 meses. Sin embargo, ahora, pero ¿cuál es la razón para despedirlo? ¿Cuál es el argumento que se da para...? El tema que usted ha tratado con la señorita Indira Wilga, somos CAS, y como somos CAS no tenemos derechos a reclamar, a nada. Son trabajadores que tienen 15, 17 años trabajando, sin ningún problema, sin ninguna falta grave, sin haber cometido nada. Y cuando lo sacan como CAS, ¿reciben beneficios sociales? Ningún beneficio, ningún beneficio. Justamente nosotros como simplemente los desenchufan y ya no existen más. Nada más. Todos ellos incluso tienen proceso judicial en curso y aún así los están sacando. Algunos tienen medida cautelar, posiblemente estén regresando algunos porque se les está activando la medida cautelar, pero esa es la realidad a nivel nacional. De los 40.000 serenos que somos a nivel nacional, todos estamos bajo el contrato régimen CAS. O sea, no tenemos derechos a una pensión. Además, personas que resultan siendo claves, ¿no? Claro. El Serenazgo se ha convertido en una fuerza, en un apoyo a la policía. Nosotros tenemos funciones para capturar. Nosotros tenemos realizamos funciones de patrullaje. Entonces, identificamos... Y además, personas, no logro entender es por qué. Porque son parte de un sindicato que está reclamando... Nada más. Pese a que son personas experimentadas que tienen como... ¿Usted cuántos años tiene? 11 años trabajando. 11 años trabajando en el Serenazgo. Lo que pasa es que cuando formamos el sindicato, porque ya venía una serie de atropellos, irregularidades, entonces, por ejemplo, ¿no? Entre las irregularidades es que se nos da un alimento, una comida. Yo he escuchado eso, que encontraron en algún momento cucarachas en la comida que le daban a los serenos de San Isidro. Así es, cucarachas. Aún así, la empresa justamente que nos da los alimentos, la empresa Facility Special Service Management. O sea, que era verdad, porque a veces salen rumores así malintencionados, ¿no? Son filmaciones que nosotros mismos hemos filmado en el momento de las cucarachas. Incluso una moneda de 10 céntimos fue encontrada dentro de la comida. Y sin embargo, la empresa no tiene licencia de funcionamiento, maneja 2.400.000 soles al año por los alimentos y no tiene licencia de funcionamiento. Entonces, o sea, trabaja para la municipalidad, o sea, en realidad no podría prestar servicios para la municipalidad porque no tiene... contrato como concesionaria para la municipalidad, para el personal de operativo, para darnos los alimentos, pero no tiene licencia de funcionamiento, y eso lo dice el secretario general, el señor Hugo Ortega Polar. Que no el secretario de la municipalidad. O sea, el propio... Dice, en atención a los solicitados, las sugerencias de licencia de autorizaciones a través del informe, están los números y todo... Dice que la empresa no registra licencia de funcionamiento para el predio ubicado en la calle Godofredo García, que es donde pasamos los alimentos. No tiene licencia de funcionamiento. Sin embargo, le han puesto solamente 2 multas. Una de 2.450 por la cucaracha y otra de 2.450 porque estaban en pésimas condiciones. El Colegio de Biólogos, que también hemos cursado un documento, nos ha dicho que esa comida no está apta para el consumo. Y sin embargo, sigue funcionando la empresa.
Hemos encontrado también que, por ejemplo, teníamos nosotros un seguro SCTR que debió haberse implementado. Lo solicitamos, pero sin embargo nuestro empleador nos negó todo ese seguro. Tuvimos que recurrir a Sunafil y recién hemos conseguido que se nos habilite el seguro SCTR. Somos el primer serenado a nivel nacional que por intermedio del sindicato hemos conseguido que ahora cualquier persona puede fallecer en intervenciones, como ha pasado en Barranco, que falleció o lo mataron a un sereno. Y el sereno muere y su familia no recibe nada. Ahora es todo lo contrario, reciben una indemnización por intermedio del SCTR que hemos conseguido. También hemos revisado que hay hostigamiento laboral. En el caso de mi persona me suspendieron 2 días sin ningún motivo, o sea, por haberme ido de la avenida Godofredo García hacia la clínica Ricardo Palma. 2 días, me descontaron 2 días, etcétera. Hay hostigamiento contra el personal. ¿Ustedes, y en qué punto están? ¿Ustedes tienen diálogo con las autoridades de la municipalidad? No tenemos, el alcalde no nos recibe, le hemos ¿Y las autoridades del Ministerio de Trabajo están interviniendo? Están interviniendo, ya les ha puesto 2 multas a los señores, una por no otorgar la licencia sindical y otra por no dar las condiciones laborales. Posiblemente salga una tercera. Claro, el tema es que yo creo que estamos enfrentando en todo el país una distancia entre lo que debería ser y lo que es, ¿no es cierto? O sea, tiene que cambiar la realidad, porque se dice mucho que uno de los problemas que impide que el Perú avance son el conflicto laboral, digamos, ¿no? Claro. O sea, que la legislación laboral yo sinceramente no veo que sea un freno en ningún lado, más bien al revés. O sea, pero para ser un país moderno tenemos que llegar a tener una situación en la que los trabajadores tengan condiciones mínimas, sueldos que correspondan al trabajo que están realizando, un mínimo de estabilidad, vacaciones, derecho a jubilación, y eso evidentemente tiene un costo. Y esto tiene que ser un objetivo a lograrse, porque no es que de la noche a la mañana resuelves esto, o sea, tenemos que caminar hacia eso, pero para eso hay que proponérselo. Claro. Y tiene que ser el Estado el que tendría que empezar por resolver ese problema. Mire, ¿no? Y las instituciones públicas. A los trabajadores de Serenado, que somos cerca de más de 1.000 serenos, solamente en San Isidro, en este mes se les ha descontado por inasistencias a 200 personas, inasistencias en algunos casos injustificadas, porque aducen de que el marcador que tenemos no funciona. Entonces, yo espero que sea atendido el reclamo no solamente del señor Segundo Prieto, sino de los despedidos de San Isidro, y esto nos obliga una vez más a poner en la discusión el tema del CAS, ¿no? El tema del CAS, que es un sistema laboral absolutamente inaceptable para un país moderno y que pretende ir para... No puede ser que haya trabajadores de una categoría donde los derechos simplemente son los menos, ¿no? Y las obligaciones son todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto vamos a recoger la versión, si fuera posible, de las autoridades de la Municipalidad de San Isidro. Noticia de último minuto. Finalmente, y luego de unos días de altísima tensión en la que se pensó que podía haber un retroceso en lo avanzado en el proceso de paz en Colombia, las FARC dejaron formalmente las armas. Hay un acto en este momento en el Meta, ¿no? Una de las regiones que más sufrió con el conflicto armado. En este proceso han participado Juan Manuel Santos, está participando Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y recientemente galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y el máximo jefe de lo que hasta el día de hoy fueron las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido en Colombia como Timochenko, ¿no? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ha estado mediando en este conflicto y resolviendo todos los problemas logísticos, ha anunciado, esto lo anunciaron en realidad el día de ayer, que hasta el día de ayer habían recogido 7.132 armas individuales, ¿no? La mayor parte de ellos fusiles automáticos, y qué nivel de armamento, ¿no? Y que todo lo que resta se está entregando el día de hoy. Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, por favor, Erika. Cuéntanos, ¿sobrevivió Patricia Donaire o no? Buenos días, información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña el parlamentario Octavio Salazar, congresista. Bienvenido a Radio Exitosa. Consultarle su opinión acerca de esta posibilidad de que Kenji Fujimori integraría parte de la mesa directiva del Congreso.
una lista. Bueno, he tomado conocimiento de ello y bueno, me parece bien. La pluralidad en Fuerza Popular es importante y en todo partido político. La pluralidad te permite a ti que hayan otros candidatos, pero al fin y al cabo, a la hora que venga la votación, después de ella, esto indudablemente lo que va a motivar es que todos y cada uno de nosotros, cuando se obtenga ya quién es la que gana, indudablemente todos nosotros vamos a apoyar, ¿no? Sin embargo, habría una división porque hay quienes apoyan a la congresista Chacón. No es división, es pluralidad. Si hay otros grupos, hay otras personas que se van a presentar, pues enhorabuena. Eso no es ninguna división, por el contrario, es pluralidad. Hay gente que quiere y piensa que una persona puede ser, pues enhorabuena. No hay ningún tema sobre el particular. Referente a lo que ha dicho ayer también el Contralor, se ha ratificado en que recibió amenazas, no solo esta vez por parte del Ministro de Economía, sino también presiones por parte de Zavala y también del Ministro Vizcarra, exministro. Bueno, todo ello, esas denuncias creo que él las tiene que hacer directamente al ente que corresponda. Declaraciones entonces del parlamentario Octavio Salazar de Fuerza Popular. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. No, me hubiera gustado preguntarle por quién va a votar, si por Cecilia Chacón o por Kenji Fujimori. ¿Qué pasó con Patricia Donaire? ¿Podemos seguir averiguando esto, por favor, señora Magariño? Porque se suponía que a las 11 le reportaban lo que había pasado con ella. Se ha estado quejando Patricia Donaire que no le han dado el derecho a defenderse adecuadamente. Pero en fin, está con nosotros el señor Alfonso Chunga, asesor de la Asociación de Agricultores Peruanos que fueron expropiados por la reforma agraria. Muy buenos días. Buenos días a usted, señor Lucar, a todos los radioescuchas de Radio Exitosa. La discusión, justo, mire, hemos estado hablando de lo que fue el papel del gobierno de Velasco Alvarado, que es una discusión pendiente, creo, todavía en el Perú, sobre todo con algunas personas, en particular con Antauro Humala y sus seguidores. Pero ocurrió una reforma agraria que yo creo que era necesaria. La discusión es cómo se hizo y si se cumplieron los compromisos que se adquirieron al hacer esta reforma agraria. Y uno de los compromisos era pagar los bonos que se emitieron a los antiguos propietarios, ¿no es cierto? Estamos en el año 2017 y el gobierno del señor Kuczynski ha impuesto una política de administración de la deuda pública con acreedores peruanos que tiene las siguientes características. Primero, si el Poder Judicial sentencia al Estado peruano a pagar una obligación, el Estado peruano la puede acatar en la forma y en el plazo que se le dé la gana. Eso no es Estado de Derecho. Segundo, si el gobierno... O sea, te sentencian a que pagues una reparación, ¿no es cierto? Así es. O una obligación del Estado peruano, no la pero tiene. Eso no significa que la vas a cobrar. No, no la tiene. Es más, en el Ministerio de Agricultura hay 300 millones de soles. Estamos hablando de 100 millones de dólares, más o menos, que el Estado peruano tiene en sentencias judiciales con más de 10 años de antigüedad. No las acata, no las paga, no las amortiza, simplemente ni siquiera las presupuesta. En el presupuesto aprobado por el gobierno del señor Kuczynski no hay un centavo para acatar este tipo de sentencias. Y ese es un Estado de Derecho de mentira, porque el Poder Judicial puede impartir las sentencias que se le da. O sea, no está en discusión la legitimidad del reclamo de los tenedores de los bonos de la deuda agraria. Para nada. ¿No? Eso ya está fuera de discusión. Eso es una deuda que existe, esa es una deuda que se tiene que pagar, es una deuda que está cuantificada. El problema es que pese a todo eso, no se paga. No se paga porque el Estado peruano, los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas han montado un sistema para simular que no van a pagar la deuda, para que los acreedores vendan la deuda a los especuladores financieros y, por supuesto, no le quepa la menor duda, a los especuladores financieros sí le van a pagar el 100% más intereses, más penalidades, que es el negocio que los burócratas del Ministerio de Economía han hecho. O sea, ajustas a los tenedores directos de los bonos de la reforma agraria. Así es. Para que de la desesperación vendan, digamos, si tiene de un 100 de valor, ¿a cuánto? ¿A 10? A 10. 5. A 10. A 10 de su valor. Te compro, ya, viene un banco o una financiera y dice, te compro tu bono de la Viene un testaferro de los burócratas peruanos. Eso de que viene un banco, un agente internacional, les cuento. Son los burócratas peruanos que utilizan la plata que se han robado durante todos estos gobiernos, ahora nos consta,
y se van al extranjero, contratan a alguien, le dicen, anda, compra bonos de la deuda agraria, porque es una magnífica forma de esconder el dinero mal habido. Compras esos bonos y vienes con los bonos y a ti sí te pagan porque Así tú tienes es. resortes. En el Perú, la historia lo dice, al acreedor extranjero, el burócrata peruano le paga puntual, con intereses, con penalidades. De eso se trata el negocio. Y por eso no le pagan a los acreedores peruanos. Algo así como Comunicore, o sea que te pasas años litigando porque te paguen y Comunicore es un vende la deuda y a la semana siguiente la cobra. Comunicore es un chancay. El acuerdo de la Flor Green, que es el acuerdo que firmó el revolucionarísimo Velasco, le pagó a los americanos 70 millones de dólares por una deuda de 35 millones de dólares, cuando el Estado peruano tenía un presupuesto de $1 millón. Velasco, el revolucionario, pagó 70 veces el presupuesto de la República con una propina, 35 millones de dólares, que fue el cheque que le llevó de la Flor a Green en México, el resto se lo quedaron acá. Así se pagan las deudas del Perú, a los extranjeros, de rodillas. A los peruanos, no, pues a los peruanos dicen que hay que tener previsión presupuestal. Y la previsión presupuestal no la aplican antes de contraer la obligación. La previsión presupuestal la aplican después que la obligación está contraída y dicen, no tengo plata para pagarte, no tengo los papeles en donde consta que te debo. Y además, ¿sabes qué? La inflación, en tu caso, no fue como se registra en el INEI. La inflación, según yo, en realidad no existió inflación, porque eso es lo que ha sostenido el ministro Castilla, ¿no?, que fue el empleado predilecto del señor Humala, y ahora, bueno, el señor Torne y el señor Zavala ya ha sido ministro y en su oportunidad también dijo que los papeles de la deuda no existen y que la inflación tampoco existió. Más o menos como lo que sabe. O sea que no les deben. Pero eso ya no lo puedes negar si tienes sentencias en todos los niveles, ¿no? Tienes ahí una diferencia radical entre lo que está sentenciado con liquidaciones aprobadas y con presupuestos asignados en el Ministerio de Agricultura, aprobados con el índice de precios al consumidor, y ahora aparecen diciendo que la deuda total, toda la deuda vinculada con las expropiaciones de toda la tierra en el Perú, suma $8. $8. $8 es lo que el gobierno actual dice que le debe a todos los expropiados del Perú. Esa es la magnitud del negocio, porque de lo que se trata es, claro, si me dicen que debo $8 y viene un extranjero y me ofrece 15, se lo vendo a 15 y ese lo va a vender al Estado, lo va a negociar con el Estado peruano, no te quepa la menor duda, a los 5.000. ¿Pero qué pasó con esa discusión que en determinados momentos se planteó, no solo con los bonos de reforma agraria, sino que incluso con los bonos de la deuda externa en determinado momento? Es decir, si tú te comprometías a hacer una inversión, por ejemplo, en agricultura, agroexportación, por citar un caso, ¿no?, que podría ser, se te reconocían esos bonos, y, ¿no es cierto?, pero con ese compromiso. O sea, se discutieron fórmulas de solución, ¿no? El mejor ejemplo de lo que la burocracia del Ministerio de Economía y Finanzas hace con la deuda pública son los bonos, es la deuda rusa. La deuda rusa fue comprada por un especulador financiero al 2% de su valor y el Estado peruano la pagó al 100% más intereses y penalidades. Ese es el mejor ejemplo. Igualito lo hacen con todo. El problema es que los acreedores peruanos, hasta ahora, nadie ha consentido pagarle una coima a ningún intermediario y en consecuencia simplemente no nos pagan. Nosotros le hemos presentado un proyecto de ley que fue aprobado en 2 oportunidades en el Congreso de la República, una en el gobierno del señor Toledo y otra en el gobierno del señor Alan García, para convertir la deuda en inversión productiva, con bonos para colocarse en el mediano plazo que pudieran ser convertidos en todo tipo de inversiones. ¿Qué hizo el señor Toledo con el señor Kuczynski? Observó la ley para que los bonos se pudieran vender. ¿Qué hizo el señor García? Lo observó. Este es un negocio, ¿no? Después ¿No de lo tiene que usted duda de eso? A mí no me... Después de lo que hemos visto en los últimos 8 o 9 meses, donde aquí se han hecho negocios, pero... Yo recuerdo un caso de un reportaje que hice hace muchísimos años sobre Mayman, ¿no? Y Metropolitan Investment Corporation, así se llama la empresa que tenía en Panamá. Resulta que esta empresa, el Perú estaba en la época del gobierno de Alan García desesperado porque pequeños bancos estaban demandando al Estado peruano y pidiendo que se embarguen las reservas internacionales. Entonces, supuestamente una medida inteligente que se había hecho en Bolivia era salir el Estado peruano a comprarle la deuda, ¿no es cierto?, a esos pequeños deudores, por decir de alguna manera. Pero lo increíble que descubrimos en la investigación es que la
las empresas que seguían lo que se llama el mercado secundario de valores de la bolsa, este tipo de, ¿no es cierto? Decía que la deuda peruana se estaba comprando por parte del Estado al 10-12% del valor nominal, o sea que por cada $100 de deuda se estaba pagando 12, cuando el valor real en el mercado secundario era 35%. Es decir, que alguien en el camino se estaba levantando, pues. No, o sea, el Estado peruano estaba pagándole al señor Maiman, por lo que al señor Maiman le costaba la tercera parte. No, y estamos hablando de negocio del señor Maiman en la época de Alan García, primer gobierno. Ahora, lo que tenga que ver con dinero, en dinero se queda. El problema es que la burocracia del Ministerio de Economía y Finanzas para implantar esta política arbitraria y negociadora de la deuda pública interna ha quebrado el Estado de Derecho. Porque para imponer esta política ha negociado, ha impuesto, vaya uno a saber de qué forma, que el Tribunal Constitucional, con 3 magistrados, aprueben una resolución que contraviene 4 precedentes constitucionales vinculantes. Hoy día nosotros tenemos un presunto Estado de Derecho donde los precedentes constitucionales vinculantes dictados por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional no sirven para nada. Y eso es prevaricato. Y sin embargo, nosotros aquí hablamos de Estado de Derecho, hablamos de equidad, hablamos de modernidad y pretendemos ingresar a la OCDE cuando no hay ningún país de la OCDE que consienta que el derecho de las obligaciones sea tratado de una manera tan arbitraria, ¿no? Yo le agradezco mucho al señor Alfonso Chunga, asesor de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria, que están tratando de cobrar. Increíble, ¿no? Eso es las cosas que pasan con el Estado peruano. Es lo mismo que le pasa, vamos a entrevistar a unos jubilados que le ganan el juicio al Estado peruano, se reconoce que le deben y ahora tienen que hacer otro juicio para que se ejecute la sentencia. O sea, te vas a... ¿Y saben lo que están haciendo? Francamente, me parece criminal. Están esperando que los viejitos se mueran para no tener que pagarle. Señor Lucar, es criminal. Señor Lucar, muchísimas gracias por la oportunidad, pero nosotros puede ser que estemos tratando de cobrar, pero en realidad lo que estamos tratando es de restablecer el Estado de Derecho para que la Constitución sea válida para todos, no solo para hacer los grandes negociazos que se han hecho en los últimos 5 gobiernos, ¿no? Muchas gracias al señor Alfonso Chunga por estar acá. Yo los voy a dejar, yo me voy hasta mañana. Viene el señor Manuel Rosas, que va a traer la información de último minuto sobre Patricia Donaire, la congresista que, por lo que entiendo, lo más probable es que ya la sacaron de Fuerza Popular. Pero ella misma es la que va a decir qué pasó y qué está pasando con su situación. Conmigo será hasta el día de mañana. Y a ver, Antauro Humala, te reto a una discusión sobre Velasco Alvarado y su papel en la historia del Perú. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.